Esta es la charla Más allá del nuevo normal. Soy José Roberto Álvarez, director ejecutivo de Acopi y Adivina y Expo. ¿Qué es más allá del nuevo normal? La planeación para el cambio. Cuando documentamos esta tendencia del nuevo normal, lo que logramos entender a partir de ejercicios que hicimos de creatividad con los empresarios fue que la falta de planeación es la que nos llevó a presentar la situación a la cual se vive enfrentada, o mejor, a la cual quedó como resultado después de enfrentarse a la pandemia y seguir viviendo en esta situación de crisis, las micro, pequeñas y medianas empresas. La falta de planeación hizo mucho más evidente y hizo que fuera mucho más pronunciada la problemática a la cual se tuvo que enfrentar el empresario. ¿Y qué es más allá del nuevo orden? Es una columna que recientemente publiqué, en donde lo que manifiesto es que hoy, dadas estas condiciones sociales en las que estamos inmersos y políticas, una sociedad revela un sentir conforme a su condición social, su modo de vida. Es el reflejo de lo que no puede alcanzar a ser. Son sus expresiones de estas vidas que sin límites ni moral, solo atendiendo impulsos del cerebro reptiliano, que es el que expresa la subsistencia y seguridad. Esos son los desórdenes que hemos visto en este momento y que esperamos pues, paren muy rápidamente. ¿Qué buscamos que se logre en el nuevo orden? Modelos educativos basados en el arraigo para dar sentido de pertenencia a sus habitantes, en ciudades y regiones del país. Necesitamos volver a encontrar ese sentido de pertenencia a los territorios. Con eso alcanzar desarrollo en la economía, en la sociedad, lo ecológico, adaptándonos al nuevo normal, a todos estos cambios que ya vamos a revisar y a pensar buscando una mayor equidad, una mayor reducir esa desigualdad que hoy podemos estar viendo. El nuevo normal, entonces, la cuatro componentes nos indica cuáles son esos cambios, qué significan y sobre qué tenemos que nosotros estar pendiente para poder conocer esos comportamientos que están siendo expresados de acuerdo a la coyuntura. Miramos primero las necesidades fundamentales, los factores de cambio, las innovaciones, las expectativas emergentes. Las necesidades fundamentales son los satisfactores. ¿Qué hace o qué necesitan las personas hoy por hoy para su desarrollo? Cada vez estamos cambiando. ¿Y por qué cambiamos? Porque somos más habitantes en el mundo, porque los recursos hay que distribuirlos, porque cada vez en la medida que logramos obtener más ingresos, pues necesitamos de otros recursos y vamos en una constante evolución. Por eso es importante entender esos momentos sobre los cuales estamos viviendo y con ello pues interpretar lo que va a pasar. En los factores de cambio son las causas. ¿Por qué cambio? ¿Por qué? ¿Qué hace que impacte en un tema o en otro? Vamos a mirar el corto plazo y el largo plazo. Hay cosas o factores que están hoy en este momento afectando la dinámica normal de la sociedad, como podemos hablar de la pandemia, por supuesto que impacta de manera contundente, pero hay otros factores que hacen que las cosas vayan pues, en un cambio, en una evolución. Las innovaciones que se está presentando en productos y servicios del mundo, que hace que, o la sociedad, que hacen que se evidenciar unos comportamientos y las expectativas emergentes, cuáles serán las posibilidades, qué es lo que está esperando el mercado de sus marcas para que se solucionen sus problemas. El canvas del nuevo normal definitivamente es innovación en el sector productivo. Debemos cambiar, debemos buscar cómo hacer que estimular mejor al sector productivo, al empresario, cómo alentar ese espíritu empresarial, cómo mantenerlo y cada vez, bueno, insisto, alentarlo para que ese espíritu conlleve a la creación de empresas, por supuesto, a la generación de empleo y a mantener las empresas y, por supuesto, los empleos
con eso la economía se logre sostener. Y hay algo muy importante. Nosotros desde ACOFI le apostamos a lo que hemos denominado las 3 Rs, que es reactivación, reconversión y repotenciación. La reactivación es la adaptación a lo normal. La repotenciación es como la reinvención es como a partir de mis capacidades fundamentales logro cambiar e innovar y, por supuesto, reinventarme. Y la repotenciación es a partir del conocimiento de las nuevas tecnologías, cómo logro yo hacer que mis negocios se desarrollen mucho más. Y ese es el objetivo de este foro. En las necesidades fundamentales vamos a identificar y creo que hoy en este momento coyuntural del país, hoy, esta semana, esperemos pues, que se haya solucionado esta crisis que vivimos en este mes o a finales del mes pasado. Fíjense que estamos muy en la línea y esto fue un documento que se elaboró el año pasado. Y estamos hablando de conciencia crítica, entendimiento, cómo hacer para que no nos engañen, cómo hacer para que lo que esté pasando tenga un verdadero sentido y sea transparente, sea de verdad lo que se está expresando y no se esté jugando con la sociedad. Ámbitos de interacción, pues hablamos de las asociaciones, de toda esa fuerza de la sociedad que se puede empoderar a partir de ese encuentro de muchos pares, de muchos comunes, para que puedan interactuar y con ello puedan dar propuestas y soluciones a las situaciones pues, que se están viviendo. Aquí yo traigo unos ejemplos y este es un escenario muy importante para el sector productivo, ya que desde ese foro es en donde se concertan las políticas públicas conjuntamente pues, con quien las ordena y ejecuta, que es el gobierno. Y la adaptabilidad, un nuevo entorno tecnológico. Hoy por hoy la virtualidad llega para quedarse, es todo lo que digamos que los negocios, todos los productos y servicios que se proponen deben contar con una base tecnológica para que realmente puedan generar un impacto en el mercado. Factores, vamos a hablar de factores de corto plazo. Miren lo que está pasando hoy, equidad. Precisamente estas manifestaciones en nuestro país, que además pues lamentablemente se vieron envueltas en temas de vandalismo y terrorismo, pues son una manifestación de la inequidad con que estamos viviendo hoy por hoy y la necesidad de un piso jurídico y un marco jurídico como tal en donde realmente logremos que la ley se cumpla, logremos que esto genere una tranquilidad, una transparencia para todos. Las fuentes de financiación, estamos hablando de la banca, estamos hablando de los recursos. Hace poco se está debatiendo el tema de la reforma tributaria, porque hay que tener condiciones para el exterior favorables en los temas económicos o en las expectativas económicas más bien. Y fíjense cómo esto hace un juego bastante importante, o más bien es un factor que va a hacer que el sector productivo tenga una dinámica para una línea o para otra. Informalidad es el equilibrio social. Este equilibrio, ¿qué significa? Significa la ocupación, el poder estar ocupado, el poder estar, el trabajador, el empleado, las familias, los miembros de las familias tengan una actividad. Y esas actividades económicas tienen posibilidad de desarrollarse. O sea, hay que ver cómo insertar en la formalidad. Es importante, ya que mantiene
por eso lo denominamos el equilibrio social, mantiene a la gente ocupada y mantiene de cierto modo a la sociedad tranquila. No están contentos, por supuesto, ni satisfechos con lo que tienen, pero por lo menos hay una ocupación, y eso es verdaderamente importante. Pero hay otro elemento también clave, y es esa informalidad, que podemos decirle informales, que son los que tienen sus registros de cámaras de comercio, tienen toda su documentación, pero no tienen ni siquiera empleados. Esos son los que son importantes mantenerlos en cuenta. Voy a poner aquí un momentico. Bueno. Sí. Bueno, continuamos. Factores de largo plazo. Entonces vamos a hablar de ciudades amigables, impacto al medio ambiente. Las ciudades tienen que estar pensadas para que el impacto en lo ecológico sea clave, tienen que estar pensadas para que haya una dinámica entre el hombre y su entorno. Y en ese sentido, lo que se está trabajando y en lo que se está trabajando es en ese rediseño. Y vamos a ciudades, miremos cómo, por ejemplo, Medellín ya comenzó una dinámica bastante importante para hacer una peatonalización de un sector, llevando un tema verde, buscando acercarse del río Medellín, dándole como una importancia. Cali hace lo mismo, una zona en donde igual hace una peatonalización de una zona, una avenida importantísima en Cali, y con eso hacen un desarrollo para la movilidad con un túnel, pero hay un impacto ahí en lo digamos que en lo urbanístico, y ahí va, ¿sí? Y ahí va y necesita pues esa dinámica, esos cambios. Pues Bogotá ni se diga, hizo unos desarrollos bastante importantes, ciclorrutas y demás, y bueno, digamos que todas las ciudades están en esa dinámica buscando cómo entrar en ese escenario en donde se mezclen esas necesidades que se tienen para la sociedad como tal. Y esos son factores que van a cambiar, van a determinar si te quedas en una ciudad, si es mejor la ciudad, y eso va a impactar también en su estado de ánimo, en el bienestar. Digamos que todas esas condiciones van a transformar las ciudades. Y ahí hay que apostarle, ¿verdad?, a ese rediseño de las ciudades como tal. Transparencia, definitivamente estamos hoy por hoy inmersos en una situación en donde no se tolera ya no solo la corrupción, por supuesto que no se tolera la corrupción, pero algo que escuchaba un líder, un dirigente político, me llama mucho la atención, y es cierto, o sea, la corrupción es un tema evidente, pero también el mal funcionamiento, o sea, las incapacidades administrando la riqueza del país, la riqueza en las ciudades, en los territorios. Esas personas que están administrando el público también deben tener las competencias que corresponden para que hagan mejor uso de ellas, porque a veces ni siquiera es la corrupción la que se lleva el recurso, sino es la mala administración. La cultura, la mentalidad, por supuesto, el cómo veamos la situación, el ejemplo de la pandemia, creo que es evidente ver cómo la sociedad, vimos esos dinámicas, esos cambios por regiones, por culturas, en donde algunos hacían un uso o un comportamiento frente a la misma que pues llevó a que se generara un mejor resultado en unas partes o en otras, que creo que pues, en temas de pandemia pues al país en general pues no nos ha ido muy bien. Esperemos que con la vacunación la cosa evolucione mucho más y esperemos que esta experiencia nos permita avanzar y evolucionar en mentalidad, pero definitivamente va a ser un factor a largo plazo, porque hoy, como lo decían en Más Allá del Nuevo Orden, hoy eh, y esto lo digo unos días antes del foro, el caos está reinando. La violencia lamentablemente llama la atención. ¿Qué es lo que necesitamos que sí llame la atención?
son otros factores, ¿sí? Sería, el tema de la mentalidad es muy importante y hay un ejercicio y un trabajo muy amplio por desarrollar. Las expectativas emergentes, entonces vamos a ver cuáles son las posibilidades, qué es lo que esperamos y definitivamente pues el tema digital, el tema que de hecho es lo que nos convoca acá. Vamos a hablar de nuevo mercado de transformación digital, estamos hablando de e-clusters, ya no estamos hablando de clusters, sino de e-clusters, o sea, de clusters digitales. Estamos buscando, hoy necesitamos buscar o presentar soluciones a los empresarios para que puedan insertarse y encadenar en la economía a partir de lo digital. ¿Por qué? Porque allá están los clientes, allá están con quienes necesitamos hacer negocios. Entonces, el tema digital es supremamente clave, demandante y pues mucho más después o al inicio pues, de la pandemia, lo que estamos viviendo. Si antes lo era importante, ahora sí que es fundamental. Nuevas tecnologías, estamos hablando de la propiedad intelectual, estamos hablando de la gestión de la propiedad intelectual, estamos mirando cómo a partir de esas mejores prácticas podemos nosotros desarrollar nuestros mercados, nuestros sectores productivos. Entonces es muy importante poder ampliar esa dinámica y liderazgo, que es actitud de cambio. Definitivamente hoy lo que se reclama, y fíjense que lo vimos en Colombia este mes y últimos días del mes pasado, lo que se reclamaba era liderazgo. Un liderazgo en las zonas donde se presentó el conflicto, donde fue mucho más pronunciado, liderazgo en la institucionalidad, actitudes de cambio para enfrentar la situación que se vive. Cambiamos aquí un poquito el tema, nos vamos al canvas del modelo de negocio, incorporando las TIC. Eso quiere decir cómo hago yo para desarrollar un negocio incorporando la de base tecnológica y cómo hago yo para aprovechar esa dinámica. Hay una metodología que se llama el viaje del consumidor, que lo que nos muestra es todo el recorrido que hace alguien antes de comprar un producto o un servicio. Y la tecnología, que es fundamental, en el marketing tradicional se trabaja desde los comerciales, digamos que se manifestaban en los comerciales en televisión. Hoy se manifiesta es la publicidad que se haga en redes sociales. Pero la dinámica es la misma, el método es igual, todos pasamos por ahí como consumidores. Arrancamos con conciencia, eso significa que la marca se hace o se da a conocer y lo que pueden ir a medir o lo que se mide mejor por parte de las empresas o las marcas es qué tanto me reconocen, qué tanto tienen conocimiento de que yo existo, qué tanto puedo lograr hacer que otros descubran. ¿Sí? Eso se llama conciencia. Luego miramos consideración y es el momento en el que el empresario, perdón, el prospecto puede entrar y comparar. ¿Sí? O sea, viene y compara, bueno, más que prospecto, es el contacto en ese momento. Ya creo que sería un perfil, porque ya vemos quién es, pero él llega como perfil, llega y, y puede comparar, puede mirar tus productos, tus servicios, puede tener la competencia al lado, porque en Internet es muy fácil hacer ese recorrido. Entonces, ahí en este momento de consideración es donde colocamos todos los beneficios, las ventajas para que nuestros futuros clientes pues nos validen y tengan la capacidad para decir, bueno, es con esta marca que voy a solucionar este problema. Y ese momento es la decisión, que es cuando hace la compra y luego se hace la retención. Eso quiere decir que mantenemos al cliente con una buena retroalimentación, un buen servicio, eh, buena información para que se mantenga y el siguiente, la siguiente vuelta no sea toda esta, porque eso lleva tiempo, sino que sea aquí. Y eso es conversión, ¿no?
El Canvas del ecosistema digital, vamos a mirarlo, por acá está. Ya lo tenemos, un segundo. Y aquí lo que le vamos es vamos a identificar, o mejor vamos a entregarle una herramienta para que ustedes puedan evaluar esa gestión que se esté haciendo con los contenidos digitales. Entonces, lo primero, y aquí lo hablamos como consejos y aplicaciones y acciones para aplicar, es la cantidad de posts al día, cuántos vas a postear. Entonces, aquí es importante analizar qué información es la que yo quiero entregar, si es promover la marca, si es, bueno, promover un producto como tal, o si yo lo que estoy haciendo es un evento y tengo que masificarlo. Entonces, dependiendo de todo eso, se definen pues cantidad de posts que deben ir al día. La tipografía para utilizar, pues tiene que ver con una de las miles tantas que hay. Acá aquí en donde están las fuentes. Y bueno, aquí uno puede escoger la que uno más quiera, la que quiera y colocarla. ¿En qué está o cuál es su diferencia? Pues cada letra tiene como una dinámica, ¿no? Entendemos como una cierta dinámica. Entonces, entre más información, entre más logre yo acoplar digamos que la teoría, en este caso de la tipografía, con la comunicación que estoy entregando, acorde al tipo de mercado, pues va a ser mucho más efectiva lo que se diga. Cosas que se utilizarán igual, o sea, eso depende mucho del mercado objetivo, ¿no? Qué edades tienen, qué gustos, dónde viven, estilos de vida, todo eso. Bueno, miremos acá en un calendario donde ustedes pueden hacer sus notas y aquí miramos entonces por semana cómo vamos colocando dependiendo del tipo de mensaje que vayamos a colocar. Tenemos un ejemplo, entretenimiento, promoción o ventas. Entonces yo voy haciendo un cronograma y para guiarme sabré qué tipo de comunicación es la que voy a estar enviando. Luego tengo un calendario con contenidos para saber exactamente qué coloqué. Eh, a esos contenidos los puedo medir, saber cómo me fue con cada uno de ellos. Eso me lo arroja Facebook, me arroja toda esa información. Y de esa manera sé y puedo empezar a entender cómo se le habla a mis clientes objetivos. Y hay una estrategia muy interesante que es la de los hashtags, que es para hacer que nuestras publicaciones pues tengan mucho más alcance. Se dividen en grupos en donde tengo más de 50, menos de 20 K, o sea, gente que le ha dado, que le ha gustado, que le ha seguido, que lo ha usado, perdón. Entre 20 y 100 mil, 30 mil y 100 mil, entre 100 mil y 5 millones. O sea, yo aquí los separo. Tengo estos dos grupos, además, dos subgrupos, y lo vengo a trabajar de esta manera. Entonces tengo subgrupo grupo 1, entonces tengo qué empresas son, subgrupo 2, con ello lo que yo hago es ir evaluando el desempeño de cada uno de ellos y con eso pues saber en dónde debo yo estar comunicando y pues cómo encontrar esa información. Bueno, bueno, creo que esto era el ecosistema y esta es la información con la cual queremos entregarles a ustedes la información de lo que hemos denominado el nuevo normal y pues, decirles el que hay más allá del nuevo normal. Un tema ya entendimos cómo estamos, qué debemos cambiar, hacia dónde va el mundo, sus comportamientos, cómo tenemos que alistarnos para satisfacer esas expectativas y un soporte de lo que se ha venido evolucionando. Esto fue, digamos que esta tendencia la identificamos el año pasado cuando comenzó todo esto, que fue en el mes
bueno, lo hicimos en mayo, pero pues ya teníamos marzo, abril, 2 meses en confinamiento, y en mayo pues ya pudimos documentar algo. Y cómo esta evolución de la pandemia hasta poder contar con la vacuna, lamentablemente en Colombia apenas va un cierto número de vacunados, y bueno, esperemos que se cumplan los números que nos han propuesto, pero cómo eso ya ahí genera, primero, nos generó para ese documento una realidad, o sea, eso es lo que está pasando, eso es lo que sigue pasando, y pues tiene mucho sentido lo que proponemos como expectativas porque ahí están inmersas. Entonces, esperamos que con este documento ustedes puedan revisar sus negocios, entender para dónde pueden llevar sus negocios y bueno, mirar cómo le sacan la mejor ventaja a información de este tipo. Entonces, muchas gracias. Tengan un buen día.